Pensando Decide, un programa de entrevistas donde podrás inspirarte con historias de vida. Bueno, tenemos el placer inmenso hoy de encontrarnos con una amiga de la casa profundamente compenetrada con esta misión. Hace mucho tiempo que nos conocemos, nos alegra muchísimo tener aquí a la doctora Dora Lucía Bastida Zubate. A ella no le gusta que le digan Dora, pero es Dora Lucía, ¿cierto? Todos la conocemos seguramente en Bogotá, pues, de manera muy especial, porque es una mujer de convicciones, una mujer de carácter. A veces le gustan las peleas también, ¿cierto? Sí. Si decir lo que se piensa son peleas, sí. Entonces nos alegra infinitamente, pues hay un perfil importantísimo suyo, que yo creo que la sociedad bogotana y hoy pues seguramente en nuestro medio que llega a muchísimos otros lados, pues la conocen ya también, es comunicadora social y periodista, por eso tiene un muy buen manejo y registro de cámaras y de espacios, en el Consejo lo ha hecho divinamente bien, especializada en alta dirección del Estado, resolución de conflictos, maestría en ciencias políticas, maestría en dirección de empresas, MBA en Business Administración, tiene amplia experiencia en cargos a nivel directivo, asesor de alta dirección en el sector público y privado, ha liderado procesos de gerencia pública con visión en trabajo en equipo, implementado en actividades y dirección de consultoría, entidades públicas en áreas de organización, planeación, ejecución, control presupuestal, dirección administrativa, talento humano, formulación y seguimiento, gestión de programas de proyecto, políticas públicas y direccionamiento en temas de resolución, procesos de paz y trabajo en víctimas del conflicto. Bueno, tiene muchísimo más, ¿cierto? Seguimos leyendo. No. Estos son, podríamos decir, los títulos. Y cuando a uno le dicen, ¿usted qué ha estudiado? Pues ha estudiado todo esto, ¿cierto? Cuando le preguntan quién es, ¿usted cómo se definiría, Lucía? Soy una mujer, mamá de Jaime Andrés, que el padre lo conoce, que ya no está tan joven, ya tiene 33 años. Fui mamá joven y enamorada de lo público, de la ciudad. Me he recorrido esta ciudad. Estudié en colegio público en la Merced, en la 13 con 41, en colegio femenino. Estudié en la Jorge Tadeo Lozano, con crédito del ICETEX. ¿Ya lo pagó? Ya lo pagué hace rato. Bueno, bendito Dios, eso me alegra muchísimo. Mi hijo hizo su segunda maestría también con crédito de Colfuturo y ya la pagó. Entonces, una hermana mayor, las hermanas mayores dicen que somos serias, que eso nos marca mucho, y enamorada de todo el tema social y de mi ciudad. Me he recorrido esta ciudad palmo a palmo, la conozco, la sufro, la vivo, y eso es lo que me ha guiado estos 10 años, casi 10 años en el Consejo Bogotá, padre. Bueno, y si habláramos desde el punto de vista afectivo de eso, esa parte generalmente que no nos gusta mucho revelar fácilmente porque nos conocen en los puntos débiles, en el núcleo de familia, en el núcleo de pareja y de todo, ¿qué la definiría mejor a usted? Solidaridad, yo soy una mujer solidaria, eso lo heredé de mi abuela con la que me crié. Soy completamente llorona, esta caparazón que ven de fuerza y de carácter, soy llorona viendo películas, viendo noticias, lloro con una facilidad impresionante, usted sabe, sí, claro. Usted sabe que lloro muchísimo, y eso es lo que me construye en integrante de familia al 100% con mis papás. Mi papá tiene 82 años, ha sido bastante desordenado, mujeriego, tomatarago, un hombre que hace ejercicio todos los días 2 horas. Mi mamá, una mujer de 74 años, trabajadora incansable, una mujer solidaria. Y creo que eso lo marca a uno es producto de todo lo que tiene atrás, ¿no? De quiénes lo criaron, dónde se crió, con quién se crió. Entonces, yo creo que la solidaridad en pareja, en familia, es lo que me define. Usted siempre ha hablado de un valor muy importante que viene de un barrio popular, que ha trabajado desde pequeñita, que eso nunca la traumatizó, que al contrario le formó carácter, que se formó al lado de su abuela. Las abuelas son exigentes y son de todas formas, además, ellas que tenían un horizonte muy claro hacia dónde conducían, pues lógicamente que marcan muchísimo más fuertemente. Cuéntanos esa parte, doctora. Mi abuela era de Miraflores, Boyacá. Llegó desplazada de la violencia en los años
40s, 50s, y bueno, imagínense lo que era desplazado con 7 hijos, viuda. Era una mujer que no sabía ni leer ni escribir, pero era una fortaleza y una sabiduría impresionante. Yo me crié con ella en el barrio Nariño Sur hasta que tuve 15 años. Ahí me obligaron a ir a vivir con mis papás. Y mi abuela era exigente, pero al tiempo yo era como la hija menor de la casa porque vivía con mis tíos solteros y demás. Y mi abuela me formaba. Era tímida hasta que tuve 10 años y luego algo pasó ahí, no sé qué pasó. Pero ¿Qué entonces, pasó en esos 10 años? hasta ¿Qué los le 10 despertó hasta los 10 años era tímida. Pero entonces, por ejemplo, yo tenía que ir por el cocinol porque en esta época tocaba ir por el cocinol en el barrio. Entonces yo iba, entre adultos iba a recoger el cocinol. No sé si hoy alzaría una caneca de esa de 5 galones porque eso pesaba impresionante. Y entonces caminaba medio paso, me sentaba encima del galón y seguía caminando. Iba a hacer diligencias al centro en bus, iba y venía, iba a reclamar los certificados de los colegios de mis tíos. O sea, mi abuela me ponía actividades. Yo creo que ella veía como que esa timidez, pero también veía algo, entonces me exigía mucho a que fuera. Nunca me obligó a ir a la cocina porque no me gustaba. Entonces, no le gusta todavía no mucho. Me gusta todavía. No. Todavía no ha aprendido demasiado. No me ha llegado la inspiración. Todo el mundo me dice, tiene que ir a la cocina. No. Pero mi abuela creo que veía algo y me formaba mucho en ese sentido de liderar cosas, de hacer diligencias, vaya a comprar esto, vaya a hacer esto. Entonces era como diferente la ciudad o uno era diferente. Pero yo iba al centro y venía en bus de mi casa al centro fácilmente. Lógicamente que se han cambiado desde el punto de vista cultural, la ciudad ha tenido unas transformaciones desde muchos ámbitos, ¿no? Pero lógicamente que la esencia del ser humano sigue siendo siempre la misma, con las mismas necesidades, con los mismos contextos, ¿no? Pero también somos parte de una influencia cultural, es decir, el mundo más recogido siendo más pequeño, la ciudad era mucho más pequeña, pero marca también de alguna manera unos valores mucho más... Y yo creo que trabajábamos los valores también. Ajá. O sea, en la casa mi abuela era una mujer que recogía, en ese tiempo le decían gamines, que es tan odioso ese término, hoy habitantes de calle, y los llevaba a la casa, y allá había comida para ellos. Entonces eso marca uno. Había una señora que le decían la loca Margarita en el centro de la ciudad, porque nuestro radio de acción era mucho el centro, y mi abuela la llevaba a la casa, le daba ropa, porque ella a veces andaba desnuda, y aunque nos daba miedo, eso también marcaba somos solidarios. Mi abuela, me acuerdo, llevar en los portacomidas la comida a sus hijos, a las diferentes casas, era una cosa impresionante. En mi casa, que era una casa de familia de clase popular, había comida y buena comida para todo el que llegara. Si llegaban mis tíos con los compañeros de la universidad o mis tías con mi tía con los amigos del trabajo, buena comida para todo el mundo. Ahora uno va a unas casas y no le ofrecen ni un tinto. Entonces creo que todo ha eso... Ha cambiado también muchísimo eso ha desde el cambiado punto de eso, vista de pero lo que en mi significa. casa comida había, o sea, todo en mi casa giraba alrededor de la comida. Mi abuela... cada tío comía un desayuno distinto, no el mismo desayuno para todos. Había medias nueves, había almuerzo, había onces, había comida. Entonces todo, como que el amor de mi abuela giraba en torno a la comida. Y hoy creo que hay muchas familias así, ¿no? Tradicionales. Y el domingo venía todo el mundo a almorzar a la casa de la familia. No había tantos restaurantes en Bogotá. Era como un lujo ir a restaurantes, pero no había muchos. No es la Bogotá de ahora que usted encuentra restaurantes y cafeterías por todo lado. Sí, el Café La Florida en Chapinero, las salchichas, el bohemio, sí, o sea, claro. Cocorico, y el elegante que era el que quedaba en un segundo piso, no me acuerdo cómo se llama. Eso era lo que había, el resto era la comida en la casa. Entonces ha cambiado mucho, pero sí era esa unión familiar, esos valores creo que se enseñaban en la casa y no tanto con decir, que es lo que hablábamos ahorita, de mucha gente que está boleando camándula, pero es insolidaria, es inequitativa, no se quita el pan de la boca para dárselo al otro, quieren acumular y acumular. Entonces creo que era más con ejemplo. Mi abuela era una mujer católica, pero era con su ejemplo que nos estaba formando a todos, a pesar de entre comillas, su analfabetismo, porque no sabía ni leer ni escribir. Pero siempre tenía una claro, matemática extraordinaria. matemática, echaba clavija, que daba miedo cuando le prestaba a uno un peso,
pero era eso, esa formación de mi abuela. Yo me acuerdo todos los días, y hay otra mujer mayor que usted sabe que me marcó mucho, que es doña Helen, que esos consejos que ellas daban quedan para siempre y todos los días, en cualquier cosa y en cualquier circunstancia de la vida. No es que sea que le echaran a uno el cuento, sino que con ejemplo y con acciones, pues estaban enseñando, y hoy creo que esas dos mujeres me han marcado mucho. Y doña Helen de manera particular en esa forma tajante de las cosas, es así, no hay otra salida, entonces la cosa quedaba finalmente sellada y empacada y ya no había revisión ni había ninguna forma diferente, ¿no? Doña Helen era una mujer de muchos valores, también con una caparazón muy fuerte, con muchos dolores en el alma, pero con mucho amor por dar. Ella, por ejemplo, daba a mercados a amigos cercanos que sabía que estaban fregados en la pandemia, pero no le decía, como a Lázaro, que se los mandaba y no decían ni querían que ella supiera que ella daba, pero usted sabe que hablaba ella del perdón, sí, que era difícil de que perdonara, pero una mujer muy bella y que recuerdo mucho. Bueno, y dando saltos cualitativos en el tiempo y cuantitativos también, ¿cómo llega usted al mundo de la política, doctora Dora? Dora, ahora le digo por decirme Dora. Lucía, pues para que se sienta más cómoda. Entonces, es que Dora. ¿Cómo? No. Primero, a mí, desde el colegio, y nos reunimos con las amigas del colegio, a mí me gustaba la política y ellas me veían como política. Yo estuve siempre en el bienestar estudiantil del colegio. En mi casa se hablaba de política permanentemente, pero no había nadie que hiciera política. Y creo que fue como ese marco del colegio el que me guió a la política. Estuve en la 7ª papeleta cuando los jóvenes de la Constituyente del 91, participé en la Constituyente, trabajé en la Constituyente, y creo que como todo ese camino me marcó para estar en la política. Creo que fue como es el camino. Ya decidirme a lanzarme a un cargo de elección popular, pues cuando uno piensa con racionalidad dice como no había recursos, no había absolutamente nada, pero también se puede hacer política de una manera distinta. Creo que ese es el aprendizaje. Es mucho más difícil, es más complejo, se sacan más poquitos votos, pero se puede lograr. Creo que es lo que hay que cambiar en la política, que no sean las campañas multimillonarias de recursos que no se sabe de dónde son, que han encarecido tanto la política. Hoy dicen, usted quiere ser concejal de Bogotá, debe tener 2.000 millones de pesos. Mis campañas han costado 30, 70. Usted sabe que en la primera campaña no había con qué comprar a veces 2.000 tarjetas que valían 40.000 pesos y no se podían hacer sino 2.000. Entonces creo que todo ese camino me marcó hacia la política. El tema social, sin duda, el querer transformar, pero también se siente uno a veces impotente, dice, no podemos transformar tanto como hubiéramos querido, entonces pues hay que seguir haciendo el cambio. Así seamos de a uno, podemos hacer el cambio. Hagamos insistencia sobre esta parte porque pues hoy estamos envueltos en un nuevo escándalo, porque aquí todos los días todas las campañas políticas aparecen siempre con un escándalo diferente, financiaciones extramillonarias de gente que le ponen por todos lados, de votos que van, se compran, pasa de todo. Hablar precisamente de ese valor que creo que obligatoriamente el país va a tener que llegar a un consenso nacional. Primero de perdonarse todo esto, porque pues esto se volvió una vagabundería de todo el mundo y no van a haber cárceles suficientes ni siquiera para meter entonces a los de cuello blanco si seguimos bajo este mismo contexto. Dos, pues son tantas las situaciones implicantes, porque yo siempre digo que no es solamente el candidato, sino cuántos participan en todo este carrusel que se da, porque está la compra de miles y miles de adquisiciones que se hacen, y mucha gente, lo mismo que en el narcotráfico, es decir, nosotros tenemos una sociedad que se ha descompuesto muchísimo desde todos esos puntos de vista. Nos va a tener que llegar a un gran acuerdo nacional que seamos capaces de perdonarnos, echar historias, dejar la historia cerrada y comenzar a reconstruir nuevamente. Pero pasa precisamente por eso, donde, digamos la sinceridad, una elección, ¿para qué tiene que ser finalmente? Compra de votos, vallas publicitarias extralimitadas, gente finalmente financiada absolutamente por todo lado, cuando se podría ser menos los cocientes desde el punto de vista de los partidos, pero mucho más transparentes, que necesitamos recuperar ética concretamente en la política para que esto comience a mejorar si queremos hacerlo. Y si no, yo creo que
el futuro va a ser demasiado adverso absolutamente para todos. Sí, la política para servir al otro, para ayudar al otro. Pero tenemos un triángulo de financiación de campañas que es el funcionario público, el político y el empresario, porque participan los tres. Cuando usted hace una campaña al Consejo de Bogotá o un edilato que le cuesta miles de millones de pesos, nunca lo recupera ni siquiera con los sueldos. Entonces usted dice, ¿por qué le invierten tanto? ¿Qué buscan? Entonces es cuando buscan contratos para que entonces les den el CBY y puedan construir recursos, un capital económico que recordemos que la política está ahora como traqueta, o sea, la traquetización se vino a la política. Y entonces usted ve, y ahí le falta al Consejo Nacional Electoral decir, bueno, hacen las cuentas y cuentas claras y todo el mundo pone el límite de las campañas, pero gastan 5, 10, 20 veces más. ¿Cómo es posible que no podamos revisar a tiempo? Yo creo que el Consejo Nacional Electoral tiene que hacer una revisión. El tema del perdón, sí tenemos que perdonarnos todos, pero no podemos pasar por alto tantas cosas. Un acuerdo nacional no puede decir, olvidemos entonces que tanto la campaña del Centro Democrático como la campaña de Juan Manuel Santos tuvieron plata de Odebrecht, porque es que esa plata no es que hayan recibido de Odebrecht y Odebrecht de queridos les haya dado plata. Sí, eran platas de contratistas del Estado, de obras públicas que han dejado paradas, por ejemplo. En Bogotá pasa lo mismo. Hoy, con la alcaldesa Claudia López, hay una distribución de clientelismo impresionante, como nunca antes vista en la ciudad. Y yo entiendo que en los cargos públicos hay que ayudar a los amigos que trabajan, no a las corbatas que no van a hacer nada, no a las personas que van a mirar cómo hacer para que un contratista se gane uno de las adjudicaciones que hacen. Entonces, aquí el tema es volver a lo sencillo, a lo común. Elijamos a los que de verdad pueden hacer algo. El que recibe un plato de lechona, y la lechona a mí me gusta, y el tamal a mí me gusta, pero no en una transacción. Me dan un tamal, pero no van a hacer nada por la ciudad, no van a hacer nada por lo colectivo, no van a hacer nada por lo público. Entonces creo que en ese sentido tenemos que volver a lo sencillo, elegir personas que quieran ayudar a la ciudad. Usted mira hoy, hay algunos que no les interesa la ciudad, solo estar bien con el alcalde de turno para que le den sus cuotas burocráticas, para que le den su adjudicación en contratación, y no es de izquierda, sino es de derecha, sino es de centro, sino que es un tema que está enquilosado en la política y en lo público, que es lo que tenemos que cambiar, porque nos rendiría más la plata, porque se harían las obras en Bogotá son infinitas, los contratistas dicen que están quebrados. ¿Qué es lo que está pasando en Bogotá? Entonces, si se va al CBY a que tengan una caja entre contratistas, políticos y funcionarios, pues realmente perdemos todos, así les estén dando lechona y tamal. Entonces, creo que tenemos que respetarnos todos, el que se hace elegir y el que está eligiendo a los ciudadanos. Creo que hay otras maneras de llegar. Las redes sociales se supone que iban a ayudar mucho en eso, pero también qué tipo de gente está llegando. ¿Y qué están formando ahora los youtubers para los jóvenes? Hay muchos jóvenes y las universidades ahora se están quejando. Pero ahora estamos mintiendo más que nunca, porque entonces... Para hacer un prefabricado ahí, para ser popular. Yo le digo, si quieren que yo me empelote o diga cosas que no son para subir en seguidores, pues no es la política que yo quiero. Y por eso estamos en la situación que estamos hoy frente al partido, pero con la conciencia tranquila. Decir, Lucía no va a volver al consejo, no voy a volver al consejo. Suficiente tiempo. Uno no nace con curul. Porque la gente, ay, 1 kilo por año he ganado en el consejo, eso sí. Hay que aclararlo. Pero hay que reinventarse en la política y hacerlo de otra manera. Y dar la discusión. Cuando el padre dice, le gustan las peleas, es que hay que defender lo que uno piensa. Sí, claro. Y muchas veces entonces dice, eso es pelea, y en la mujer es como, es peleona, es que habla duro, es que no le gusta nada. No, es que hay cosas que definitivamente no. Y hoy vemos que en el Partido Verde, por hablar de mi partido, hay grandes cantidades de dinero, porque en el Partido Verde están recibiendo a los que no reciben en otros partidos, entonces ya no es un partido diferenciador. Hace tiempo dejó de ser un partido diferenciador y se convirtió en un partido más que está aceptando las mismas prácticas políticas clienterales, burocráticas y de tantas cosas que hemos combatido en la política. Pero ¿cuál ha sido la esencia del Partido Verde? Porque es que yo siempre lo he visto de todas formas, de todos los colores pintados, de todas las ideologías puestas.
al verde uno no le puede decir finalmente de qué color es, porque se viste de todo y se acomoda a todo, ¿no? Yo lo he visto. El verde, cuando yo entré, era un partido de centro. Estaba Lucho Garzón, estuvo Enrique Peñalosa, estuvo Sergio Fajardo, pero el partido tuvo una transformación cuando entra Petro en el 2013, siendo alcalde, entra el petrismo al Partido Verde y lo marca como en una tendencia de izquierda mucho más, y yo quedé atrapada dentro del Partido Verde. Luego entra Claudia López y yo con Claudia López he tenido una historia, aunque nunca hemos tenido problemas personales. Ella no le gusta que alguien que piense distinto, y las últimas 2 veces de la elección a consejo, en la última siendo ella candidata a la alcaldía, se opuso a que me dieran aval en el Partido Verde. Yo le decía, ni he matado ni he robado, simplemente pienso distinto a Claudia. Y hoy la animadversión de Claudia conmigo es pensar distinto a ella, no llevarle la cuerda en todo lo que ella quiere. Ella prefiere en el partido a los que le hacen caso. Eso es lo que Claudia quiere, que le hagan caso, que no le controviertan nada. Esos tienen la gloria y el cielo con Claudia. Los que opinamos distinto, los que la controvertimos, pues esos tenemos la animadversión de Claudia, pero me siento feliz porque les he dicho, por encima del Partido Verde, que es cierto que hoy hay de todo y nada, sí, que hay de todos los colores y nada. Por encima del Partido Verde están las reivindicaciones de los bogotanos, y los bogotanos saben que Claudia, alcaldesa del Partido Verde, lo ha hecho mal, porque estamos en un momento de inseguridad crítico, porque estamos encerrados de miedo, porque ni el estrato 1, ni el 6, ni el norte, ni el sur, ni el oriente, ni el occidente, todos estamos miedosos. Y con seguridad todo es posible, sin seguridad no hay nada que hacer, y Claudia primero se enfrentó al presidente Duque, luego quiso a Petro, ayudó a elegir a Petro, 2 veces ha ayudado en la elección de Petro, ella se diferencia, pero Claudia y Petro son exactamente iguales, son uno solo, para que la gente no se deje engañar. ¿No le gustó esa respuesta? Bueno, no, usted opina y pone de todas maneras ya su punto de vista. Usted en este momento está en un momento crítico del Partido Verde, pero sigue con una campaña. Sigo. En términos de lo que significa la esperanza de esta ciudad que tenemos atrás, usted ve los grandes conflictos de lo que tiene Suba particularmente, cuando usted en lo que alcanza a enfocar la cámara, le hace pensar en los grandes retos precisamente de esta ciudad. Primero, ¿qué la mueve a trabajar por Bogotá? Con una complicación tan fuerte como la que tenemos hoy, desde el punto de vista político, es decir, cuando no hay equipos fácilmente para hacer, cuando es tan complejo hacer tareas bien hechas, cuando tanta desinformación, porque nunca se miente tanto como en elecciones y en política, cuando hay tantas situaciones complejas. ¿Qué la mueve? Porque tiene que ser de todas formas razones mucho más allá. Ya usted las ha expuesto, no son intereses desde el punto de vista económico, son intereses mucho más de ciudad. ¿Qué la mueve a pensar en esta ciudad y ser usted la primera autoridad de esta ciudad? Creo que Bogotá tiene con qué volver a florecer. Tenemos capacidades humanas, tenemos recursos económicos, no hay magia tampoco y hay que tenerlo claro. Tenemos que agarrarnos de las manos todos, los de todos los partidos, los de todos los sectores, los de sin partido, para sacar la ciudad adelante. Que la narrativa de la ciudad no sea que nos tomamos un café entre amigos en cualquier esquina, hablamos por teléfono y la gente lo que nos dice es Bogotá cómo está de fea, Bogotá cómo está de sucia, Bogotá huele a feo, Bogotá está insegura, Bogotá está inmovible. Sí, el centro de manera particular ha perdido todas las infinitamente centralidades de la ciudad, pero sí tenemos con qué volver a florecer, tenemos con qué volver a hacer cosas por la ciudad si nos enfocamos en resolver los problemas de la ciudad. Si no nos enfocamos en coger a Bogotá de trampolín político, que es lo que ha hecho ahora la alcaldesa Claudia López para llegar a la presidencia a cualquier costo. El que hace de todo para llegar, hace lo que sea para gobernar. Y entonces aquí necesitamos hacer, como usted decía, un acuerdo nacional. En Bogotá necesitamos un acuerdo para volver a que la ciudad florezca, a que tengamos optimismo, a que la limpiemos, a que la cuidemos, a que le demos un papel preponderante a la fuerza pública de la policía, aunque hay unos vagabundos policías que están aliados con las bandas criminales y hay que depurarla, pero dándole confianza a la policía, porque aquí hay una policía. Yo estuve hace como 20 días
llevándole a los policías del SMAT que estaban ahí frente a la Nacional, que hubo 2 policías heridos, Sí. Llevándoles bocadillos con nuestro equipo, agua y galletas, porque llevaban horas de verdad en un momento crítico y ellos se sentían desmotivados, viendo cómo le estaban haciendo bombas incendiarias desde la universidad, cómo se las estaban tirando, y ellos ahí esperando que le siguieran tirando bombas. Entonces, ese tema de la seguridad, el tema de la movilidad en la ciudad, el tema de la confianza en Bogotá, creo que eso es lo que me mueve, la pasión por Bogotá, es decir, si es posible que recuperemos la ciudad, si es posible, uniéndonos todos. Aquí no hay Superman, no hay la Mujer Maravilla, no hay magia, sino hay un acuerdo y ponernos con la empresa privada, con la academia, con las organizaciones, con la iglesia, con todo aquel que quiera trabajar por la ciudad, ponernos de acuerdo, cuidar los recursos públicos y sacar adelante a Bogotá. Lógicamente una ciudad necesita de sus fuerzas vivas para poderla poner en funcionamiento. Yo pienso que últimamente la política ha pensado que su mundo es su mundo y el resto no lo permite absolutamente nada porque se vuelve todo sospechoso de ir adelante. Yo creo que todas las fuerzas vivas, todos somos finalmente ciudadanos, por encima de cualquier profesión que tengamos o vocación que finalmente realicemos. Ante todo somos ciudadanos y frente a eso hay necesidad de que se hagan consensos y se trabajen con ellos. Hace falta realmente hoy una persona que una más que divida, una persona que sea capaz de poder decir, venga, la ciudad nos necesita a todos y en todos los ámbitos. ¿Cómo lograr finalmente eso cuando tenemos una sociedad tan desconfiada? Porque Bogotá recibe a todos. Decimos que Bogotá finalmente no es de nadie, pero le da oportunidad absolutamente a todo el mundo. Yo la amo, yo no soy de aquí, pero de todas formas ya llevo mucho tiempo y han sido muchas cosas las que hemos logrado en virtud de la población y del trabajo social que realizamos. Pero ¿qué dinámica pudiéramos utilizar? Usted tiene muchas especialidades aquí en el área de lo que significa talento, administraciones, de todo. ¿Cómo poder hacer de que realmente hagamos sentir una ciudad que se esfuerce? Porque de ahí yo pienso que es el inicio de poder organizar todo el resto de las otras cosas, si comenzamos a hacer que la ciudad se sienta dueña de la ciudad y la ciudadanía ejerza el derecho que realmente tiene. Yo creo que hay que subir la autoestima de la ciudad, que la narrativa sea distinta, y eso no es por decirle a la gente, venga, subamos la autoestima de la ciudad en discurso, sino que se sientan parte de, como usted dice, convocando a todas las fuerzas vivas, yo digo a todos los sectores, a la academia, absolutamente a todos, y un tema central debe ser la seguridad. ¿Sí? Y yo sueño con que con el sector privado, con las juntas de acción comunal, con la propiedad horizontal, con las organizaciones no gubernamentales, nos pongamos a embellecer la ciudad, por ejemplo. Eso genera sentido de pertenencia. A que aquí haya autoridad. Es que en Bogotá todos hablamos de los derechos, y por supuesto que tenemos derechos, pero también tenemos deberes ciudadanos. Cuando usted ve que está la ciudad inundada de basuras porque tiran en los afluentes hídricos en cualquier esquina, en cualquier puente, cuando hay colados en Transmilenio, cuando se hace doble fila del Vivo Bobo, cuando están robando, cuando están haciendo tantos incumplimientos a los deberes y no pasa nada, es que no hay autoridad. Sí, claro. Es como cuando en la casa usted tiene hijos y le pone unas normas, tiene que cumplirlas. Si usted no le pone algún castigo, esconderle el celular, no dejarlo ver televisión, no dejarlo, lo que sea, pues se la va a pasar por la faja y no va a pasar nada. Así está la ciudad, una ciudad sin autoridad, donde todo el mundo sabe que hace lo que le da la gana y no pasa absolutamente nada. Entonces, aquí hay unos comparendos y esos comparendos son un chiste. Que la gente dice, hay un comparendo, venga, se lo cojo, no lo cobraron, nunca pasó nada. Entonces, yo creo que la sanción social ahí es muy importante. Si usted pone a los colados en los noticieros, en las redes sociales, y usted sabe que lo va a hacer, lo piensa para poder colarse en el Transmilenio. Si bota basuras, tenemos 10.000 cámaras en la ciudad. ¿Para qué sirven las cámaras? Para que en el C4 las miremos de vez en cuando, si no están cumpliendo un papel en prevención, por ejemplo, para que hagamos sanciones pecuniarias y sanciones sociales. Entonces, creo que aquí tenemos que pasar de defender los derechos y también hablar de deberes. Y esa fragmentación de políticas públicas, usted padre que lo conoce, sabe que es un complique. Aquí todos somos hombres y mujeres. Si tenemos una calle dañada y ahí viven LGBTI, desplazados,
víctimas, pero también bien reincorporados de las FARC, pero también de las fuerzas militares. ¿A quién afecta el hueco? ¿A quién afecta la calle dañada? ¿A los afros, a los indígenas? ¡A todos! Entonces tenemos que trabajar es por los hombres y mujeres, porque se acabe esa inequidad que hay en la ciudad, porque eso también duele, en que no generemos resentimientos sino posibilidades. Si todos los niños jóvenes tienen en los barrios populares acceso al arte, deporte, recreación, si utilizamos los colegios públicos los fines de semana para que tengan acciones de arte, deporte, recreación, cultura, le estamos rapando a los muchachos a la delincuencia, por ejemplo. La alternativa no puede ser la delincuencia. La alternativa no puede ser que coopten a los jóvenes los grupos al margen de la ley o las bandas criminales. Porque en Bogotá, a propósito, hay una gobernanza del crimen que no la vamos a solucionar con 1.000 policías o 1.500 policías y tenemos menos policías. Es una gobernanza del crimen en la que están con líneas de negocios gota a gota, proxenetismo, trata de personas, venta, comercialización de celulares, de motos, de autopartes, de carros, y cuyo eje central es el narcotráfico. Y eso y tienen comunicaciones, bueno, y tienen carros economías ilegales para poder legalizar dinero. Y tienen carros de alta gama, y tienen comunicaciones, y tienen pool de abogados. Y nosotros creemos, hay 1.000 policías, 1.500 policías, no. Aquí toca unirnos sector privado, sector público, sector institucional, tener una misma información, tener tecnologías de la información, tener inteligencia artificial para que nos digan dónde están esas zonas y actuar con acción social, toda la oferta institucional social, con acciones policiales y con inteligencia, para que podamos desmantelar esas bandas. Lo que pasa es que el gobierno nacional tiene un mensaje confuso para la gente, que es que delinquir paga. Si vamos a hacer una amnistía para todas las bandas criminales y el que se robó entonces una libra de carne paga más cárcel que el que ha matado a 20 o a 100, pues se vuelve complejo. Entonces aquí tenemos todos que pensar en ciudad y poner un granito de arena. Todos podemos aportar de una u otra manera. ¿Y la rama judicial qué hacemos con ella? Porque el problema grave es de todas formas hoy en términos de lo que significa imputación, el tema que nos hemos creado nosotros mismos en términos de judicialización, donde todo le encontramos escapatoria. Usted decía ahora, el todo vale, y uno de los problemas más graves que tenemos nosotros a nivel de Colombia es definitivamente el nivel de justicia. Es decir, no hay absolutamente para... Sí, el que menos tiene es el que más paga, en términos de cárcel, pero de resto el que puede se sale y se sale porque paga, y sabemos que en todos los ámbitos lastimosamente hay una corrupción terrible también frente a ello. Pues yo hablaba de la necesidad de que el acuerdo sea capaz de refundar definitivamente este país, porque estamos los paraestados de los cuales usted estaba hablando ahora, es decir, que todo el mundo tiene fuerza y todos tienen finalmente en ese mismo poder, imponen leyes, es lo grave que nos está pasando en toda parte. Hoy usted hace la radiografía de Bogotá, es la radiografía de la nación. La ausencia del Estado pues nos cuesta caro. Creo que las pequeñas causas que tumbó la Corte en la reforma a la justicia son necesarias. Hay que presentar un proyecto de ley desde la alcaldía de Bogotá para que se reforme la justicia, que hoy privilegia más al victimario que a las víctimas. Creo que eso es importante. Pero además lo engorroso que es el aparato de justicia. Tenemos que subieron 5 delitos en Bogotá, pero hay subregistros. En el último mes subieron los secuestros, las extorsiones, el robo a personas, a vehículos, y entonces nosotros decimos, ¿qué es lo que está haciendo la justicia? Pues no depende solo de Bogotá, pero tenemos las URIs llenas, hay hacinamiento. Terriblemente. Pero tenemos que la policía voltee a mirar para otro lado, porque en ese engorroso tiempo pues no pasa nada y el delincuente le dice, usted me coge y en 72 horas yo estoy aquí y después pues tomo venganza contra usted. Entonces necesitamos reformular que sean las víctimas el eje de la justicia. Las pequeñas causas hay que castigarlas. En Bogotá necesitamos otra cárcel, aunque hablábamos de la propuesta social y de llevar para trabajar en prevención también. Pero necesitamos que la reforma a la justicia priorice más a las víctimas que a los victimarios, y eso no depende del gobierno distrital, depende del gobierno nacional. El sistema penal acusatorio finalmente hay que hacerle una evaluación de qué es lo que está pasando. Muy fuerte. No nos está sirviendo
en las pequeñas causas, y mire que lo que está pasando en Bogotá y en Colombia, pero tenemos cifras de Bogotá, más de 400 linchamientos, porque la gente cuando ve que la justicia no funciona, entonces lo que dice es, yo ahora voy a tomar la justicia por mano propia, y la gente está aplaudiendo, y es lo peor que nos puede pasar como sociedad, es lo peor que nos puede pasar a nosotros decir, sí, vamos a golpear, aquí tenemos bates, aquí vamos a amarrar, aquí vamos a golpear. Entonces, eso me preocupa. Pero el desespero del ciudadano que llegó a un punto límite que no tiene dónde es escuchado y entonces está pasando esto, que es grave peor, como usted lo muy dice. grave. Es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, aquí tenemos que hacer que haya justicia, y creo que la ley de las pequeñas causas nos puede ayudar muchísimo, y trabajar en resocialización. Las cárceles no resocializan, pero mire que la experiencia de la cárcel distrital es la mejor de todas las cárceles del país, y tenemos que replicar ese método. Aquí urgente en Bogotá se necesita tener otra cárcel. El modelo es bonito, la de cárcel, porque yo la conocí hace mucho rato, no sé cómo se encuentre hoy, pero sí fui y por unas instalaciones primero que todo muy dignas, y luego hay unos procesos de capacitación bonitos hacen? Y de todo, entonces creo que vale la pena que realmente se repiense esa situación. Doctora, mirando esta ciudad, ¿qué temas priorizaría? Uno no puede, usted ya lo decía bien, no es un mago el que se necesita, no va a ser usted una maga, el que venga no podrá hacerlo de manera diferente, sino que tiene que ser claro y concreto qué temas debería priorizarse hoy. En el caso de que usted llegue, en el caso de que sea otro, ¿qué le pondría usted como agenda directamente a esta ciudad para poder decir, venga, lo prioritario? Porque a veces si atendemos todas las cosas y pues nos perdemos absolutamente en todas también. Pero hay necesidad de ser prioritarios en cosas. ¿A cuáles le pondría usted el corazón? ¿A cuáles le exigiría a usted que no llegara el corazón y decir, es ahí donde tenemos que hacer definitivamente los acuerdos por Bogotá y es donde hay que trabajar con ellos? Creo que la seguridad versus social son las dos S, son la respuesta a Bogotá. Con seguridad podemos tener 24 horas, con seguridad podemos reactivar la economía, con seguridad podemos salir a caminar, con seguridad podemos nosotros dar un vuelco a todo el tema de deporte y recreación en la ciudad. Así que el epicentro tiene que ser seguridad, cogidos de la mano con el sector privado y con la academia, con todas las fuerzas vivas de la ciudad, e igual para generar empleo. Nosotros aquí no necesitamos dar subsidios infinitos, y se necesitan los subsidios de manera temporal. ¿Hasta qué punto? Exacto. Temporal, pero no infinitos. Ajá. Porque la gente, amigos empresarios que dicen, tenemos empleados, y nos dicen, ay, por favor, no me saque de Sisbén porque pierdo el subsidio 1, el subsidio 2, el subsidio 3. Y no entran a trabajar por eso. Aquí no necesitamos es la gente trabajando, produciendo, educándose. No necesitamos gente caminando las calles. Los que están afectando el espacio público, los que están afectando e incumpliendo los deberes, que nos ayuden a limpiar parques, que nos ayuden a atender centros de habitantes de calle, que nos ayuden a organizar la logística de la ciudad. Aquí necesitamos que el que incumple deberes tenga una sanción social, además de las sanciones pecuniarias, que tenga una sanción social. Entonces todos esos colados, todos los que tiran basuras, todos los que están infringiendo el código de policía, tenemos parques, tenemos calles para limpiar, tenemos basuras para recoger, y creo que tenemos que buscar la forma de hacerlo. Entonces así lo pensarán dos veces. Pero sin duda seguridad y toda la oferta social, integración social. Vi que tuvo una reingeniería al menos de nombre, pero integración social tiene que servir de verdad para las poblaciones vulnerables. Tenemos que ir a los puentes de la carrera 30, de la autopista, de la 1 de Mayo, de todas las centralidades de las localidades, que allí hay personas que necesitan apoyos, que hay gentes que están viviendo en una carreta. Bogotá ha crecido de manera muy impresionante en estos últimos años en habitante de calle, ¿no? Es decir, teníamos un problema, pero ahora está extralimitado, porque es que la cantidad de gente que hay en la calle, ¿a qué se debe ese factor social y cómo se debería dar respuestas? Primero porque en estos estados de derecho que todo el tiempo vivimos creciendo, todo se volvió derecho, entonces la calle también es un derecho, como es todas las otras cosas, por eso decimos cada vez nos fraccionamos más y cada uno lo único que hace es defender su pedacito. No le importa la integridad. Entonces usted habla de la calle, pues seguramente que cuando usted hacía la sumatoria de toda esa cantidad de grupos representados, pues lo que está diciendo es, yo defiendo la puerta mía, ya no me interesa después de que salgo ya a la calle,
cuando sabemos que todos tenemos el mismo problema. ¿Qué hacer particularmente frente a esos problemas de ciudad tan grandes y el tema de lo que significa el crecimiento continuo de tanto adulto en la calle como encontramos hoy? Pues la pandemia nos dejó algunas secuelas y una es que la gente está viviendo en las calles en carretas, que los inmigrantes que han llegado, pues algunos no tienen la alternativa, que ha crecido el tema de consumo de drogas, porque como parece que lo estuviéramos alimentando, porque todo el mundo dice, ay no, aquí las drogas no es absolutamente nada, es lo mismo que comer azúcar, que comer grasa, y nos está dejando unas secuelas graves. Hay que buscar un comando social que vaya a buscar esas personas y que tengan atención psicosocial, que tengan centros de habitantes de calle que se han reducido, o que tengamos centros de adultos mayores que también tuvieron una reducción. Algunos se están modernizando como el de la 68, pero ahora la alternativa es la calle. Dejémoslos allá que hagan en la calle lo que quieran y estamos siendo indiferentes, indolentes con estas personas que necesitan ayuda. Eso va ligado al tema de drogas. Creo que la UCPI fue un error meterla dentro de integración social. Hoy necesitamos sitios de prevención de droga y de tratamientos. Tengo varios amigos con hijos adolescentes con problemas de droga y les toca pagar particular sin que tengan los recursos necesarios porque no hay donde se aborde el problema desde lo público. Entonces creo que debemos mirarlo integralmente. Han crecido las enfermedades de salud mental, tenemos una pandemia de salud mental que no estamos afrontando, se han cerrado camas de salud mental. Entonces, si usted mira el panorama social, tenemos que integrarlo y hacer una arquitectura institucional que esté de acorde a lo que estamos viviendo en Bogotá, actualizar los censos, pero más que ponernos a hacer censos y tener cuadritos, mirar que las personas tengan atención. Y yo creo que hay que organizar el voluntariado en Bogotá. La gente quiere ayudar mucho, pero entonces no sabe a cómo, a veces quieren regalar una casa y es más complicado regalar unos predios y una casa que cualquier otra cosa. Entonces, ese voluntariado organizarlo de modo que estemos en función de esas poblaciones vulnerables y trabajar por todos aquellos que lo necesiten, no importa si es afro, indígena, LGBTI, desplazado, víctima del conflicto, reincorporado, sino que de verdad lo necesita. Creo que esa fragmentación de políticas públicas hay que revisarla y hay que revisar todas esas instancias de participación para que sí tengamos acciones afirmativas, pero en función del colectivo y no esa particularidad que nos está matando como sociedad. Que nos dividió terriblemente y que nos vamos a quedar divididos. Necesitamos volver a lo esencial y somos dos géneros, los cuales necesitamos de trabajar. Finalmente, al final del proceso no hay sino urólogos y como dice el otro, ginecólogos. Ginecólogos. Definitivamente, bueno, mi doctora, el tiempo se nos va acabando. Invitar a votar por Lucía Bastidas, ¿por qué? ¿Por qué acompañarle a usted en esta travesía por Bogotá, en estos brevísimos y sucintos que usted ha hecho, particularmente de lo que la mueve por la ciudad, de lo que quisiera de esta ciudad, del sueño que tiene por la ciudad? ¿Cómo invitaría usted hoy a estos nuestros queridos radioescuchas de difundir radio, a nuestros queridos televidentes, para que se convenzan frente a este plan de gobierno, frente a esta necesidad urgente, frente a esta ciudad que usted quiere y que la queremos ver mejor a partir del 2024, con la elección en octubre del nuevo alcalde, la nueva alcaldesa de Bogotá? Bueno, mi partido va a hacer una encuesta, una farsa de encuesta donde mete a todos los candidatos, incluidos los verdes. Entonces, si los llaman y les preguntan por quién votar del Partido Verde, por Lucía Bastidas. Es la encuesta que van a hacer. ¿Por qué? Porque conozco la ciudad, porque me la he recorrido, porque no soy una paracaidista que llegó a estudiar la ciudad en unos libros con unos asesores y que tengo claro que aquí podemos volver a florecer todos unidos, cogidos de la mano, las fuerzas vivas, los partidos, los sectores, la academia, el sector privado, todos trabajando hacia un mismo objetivo, que es recuperar a Bogotá. Tenemos unas circunstancias favorables, la calidad humana que tenemos, volver a subir la autoestima de Bogotá, y creo que juntos podemos hacerlo. Y Bogotá con seguridad, todo es posible, sin seguridad no podemos hacer absolutamente nada, así que estoy lista a trabajar de la mano con todos los bogotanos. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros queridos
telespectadores que ven nuestro programa los lunes. Entonces, como la invitación que nos ha hecho la doctora Dora Lucía Bastidas, volvemos nuevamente, porque es que en el tarjetón sale completa, ¿cierto? Después entonces nos sale, dicen, ¿y quién es ella? No, es por eso. Exactamente, es para eso, para que enfaticemos y quedemos claros frente a ello. Doctora Lucía, muchísimas gracias de haber estado aquí. Esperamos realmente que en este programa, en la medida en que escuchamos y decidimos también, pues tengamos el acierto claro de lo que significa y se merece esta ciudad en términos de líderes comprometidos. Muchísimas gracias. Gracias, padre, por este espacio, por estar aquí. Nosotros conversamos siempre de ciudad, pero nunca lo habíamos hecho en público, así que un gusto. Igualmente, sí. Esta es la primera vez que lo hacemos, porque siempre lo hemos hecho a escondidas, no mentiras, es decir, lo hemos hecho sin micrófonos, pero esta vez lo hemos querido hacer a partir de nuestro programa. Bueno, la mejor de las suertes. Muchas gracias y un saludo para todos los que están en Difundir Radio y los que nos ven en televisión también. Pensando Decide, un programa de entrevistas donde podrás inspirarte con historias de vida.